Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre problemáticas esenciales que nos acontecen en el mundo y en nuestra región. Hemos visto paulatinamente cómo ha incrementado las situaciones de inestabilidad y de militarización en nuestra América. Esto no lo podemos entender sino en el marco de una militarización creciente en el mundo y de un aumento de las guerras y de la capacidad destructiva del Occidente. ¿Qué nos está ocurriendo en nuestra América? ¿Qué es lo que está sucediendo? Recordar que estamos en el ciclo de militarización global, en nuestra segunda conversa para profundizar sobre estos temas. Y agradecemos que nos haya aceptado la invitación para tratar este tema de América Latina a Pablo Ruiz. Pablo está en Chile y hace parte del observatorio por el cierre de de la Escuela de las Américas en Chile. Pablo, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias. Pablo, para empezar, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra América? Estamos asistiendo a una serie de situaciones convulsas. ¿Qué lectura haces frente a lo que ocurre hoy y si eso tiene alguna conexión con el pasado? Bueno, creo que son momentos distintos. Recordarán todos que en los 70, en los 80 existieron dictaduras militares y guerras civiles en Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Y bueno, a partir de los 90 comienza un retorno en América Latina hacia la democracia. Bueno, con la excepción obviamente de Colombia, que también ha vivido su propio proceso y que hoy día quizás vive un momento histórico con el gobierno de Petro y que esperamos pueda alcanzar a realizar todas las propuestas que hizo al pueblo colombiano, aunque sabemos que, como pasó con Salvador Allende y como pasa con el actual gobierno, los sectores de la derecha, de la oligarquía, de los medios informativos, hacen una guerra para impedir que puedan cumplir estos gobiernos progresistas con las demandas, con las promesas que han hecho a nuestro pueblo de justicia social. Hoy día en América Latina han habido un montón de intentos de golpe de Estado, partiendo por Haití, pasando por el juicio exprés a Lugo en Paraguay, los intentos en Brasil contra el gobierno de Lula, contra la presidenta Dilma Rousseff, que se inventaron juicios, que se inventaron formas jurídicas, políticas para impedir que estos gobiernos continuaran, incluyendo la prisión de Lula por un tiempo. También en Ecuador han habido situaciones bastante complicadas. En Bolivia, un golpe de Estado que se ejecutó. En Venezuela también un golpe de Estado que duró 24, 48 horas. O sea, en América Latina siguió habiendo situaciones muy complicadas en estos últimos 30 años. Agrego también las revueltas populares, el Corralito en Argentina que movilizó a mucha gente, en Ecuador, en Chile y en Colombia, donde quizás históricamente por primera vez los movimientos sociales salen a la calle y se expresan de una forma maravillosa demandando justicia social. Algunos en los últimos 30 años se ha apelado mucho a la intención de crear estados fallidos. Y eso hay que entenderlo. O sea, mientras nuestros gobiernos en América Latina sufran convulsiones sociales, y hoy día se usa mucho la persecución al crimen organizado, los narcoestados, las crisis, nuestros países valen menos. O sea, pueden negociar en peores condiciones porque también hay un índice de seguridad de las inversiones. O sea, mientras hay problemas en nuestros países, o sea, en mejores términos las grandes empresas. Y muchas veces esa situación va generando crisis económicas que aún más
obliga a nuestras naciones a privatizar, a vender, a negociar en peores términos y eso sin duda las grandes corporaciones, el poder profundo, porque no es el presidente Biden de los Estados Unidos, sino el poder profundo son las corporaciones, los dueños del mercado, los que ponen y sacan a los políticos. En todo nuestro país, incluyendo los Estados Unidos, sin duda Biden como presidente de la primera potencia mundial tiene responsabilidades políticas, el poder profundo son las grandes corporaciones que ni siquiera conocemos los nombres de quienes amasan la fortuna a nivel mundial que han sido denunciados. O sea, el problema de la pobreza es la riqueza que se sigue concentrando en pocas manos. Lamentablemente en América Latina se sigue profundizando la militarización en los últimos tiempos en Perú se ha incrementado fuertemente, hay presencia de tropas de Estados Unidos utilizando bases peruanas, incluyendo una base de estudio de enfermedades infecciosas que eventualmente podría ser usado para una guerra biológica. Y bueno, en los últimos días se anunció que el gobierno de Milei va a autorizar la construcción en hidrovía de una base donde puedan haber soldados americanos en la triple frontera. Y bueno, en Ecuador también, sobre pretexto del crimen organizado, también se han tomado acuerdos y medidas, incluyendo la inmunidad de los militares estadounidenses, para penetrar más el suelo ecuatoriano. Estamos de alguna forma presenciando que se está militarizando tanto en torno de Colombia como de Venezuela, que siguen siendo eventuales enemigos de los Estados Unidos, pese a que, bueno, Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar con el ejército de Colombia, pero también yo entiendo que en la medida que se están penetrando Ecuador y Perú, están generando un punto, una avanzada militar que eventualmente podría atacar los países que no están siendo obedientes a la política de los Estados Unidos. Sí, clave en los factores que estás resaltando está el ataque jurídico a los gobiernos que llamaríamos progresistas, que es el lawfare, a través de estrategias jurídicas, que después, con el tiempo, se demuestran que no tenían sustento, pero durante el tiempo que se ejecutan, generan su impacto. Dos, el tema de la degradación de las situaciones militares que hace que la presencia militar norteamericana se expanda nuevamente. Eh, Tres, lo decías ahora con la hidrovía, entonces estaría asociado, y ahí te hago la pregunta, con la alocución pública que hizo en un evento de Laura Richardson, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos a principio del año pasado, cuando habla de la necesidad de mantener el patio trasero, América Latina, bajo el control de Estados Unidos. Y habló de los recursos naturales. ¿Tiene que ver eso con el reposicionamiento militar que tiene ahora Estados Unidos en la región? ¿Tiene relación? Y tiene relación con el multipolarismo que estamos viviendo hoy. Sin duda, o sea, igual esto hay que analizarlo a largo plazo y sin duda la jefa del Comando Sur lo dice sinceramente, quieren asegurarse que los recursos estratégicos, especialmente el litio, va a estar a manos de los Estados Unidos. Hace pocos días estuvo la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos en Chile, visitó Antofagasta, la zona donde se está produciendo litio, y una de las empresas dueñas del litio es de los Estados Unidos.
y la otra la maneja el yerno de Augusto Pinochet, que lamentablemente el gobierno chileno le permitió, le dio la concesión para la explotación del litio. Y bueno, el triángulo del litio, Argentina, Bolivia y Chile representa estratégicamente algo que necesitan los Estados Unidos, como la Amazonía que tiene Brasil, Colombia y varios de nuestros países, también es estratégico para ellos. O sea, por eso también debemos ver la militarización no como algo coyuntural, sino algo que eventualmente en el futuro lo podrían usarlo. O sea, la fuerte militarización en Perú, en Ecuador, en Chile también, acá el Comando Sur el año pasado participaron en dos ejercicios militares y permanentemente están haciendo ejercicios militares, pero se están posicionando, incluyendo un acuerdo último también en Uruguay, se están posicionando en nuestro continente y no solo en términos militares, sino, como digo, también están estudiando cuáles son nuestras enfermedades infecciosas y eventualmente podrían hacer uso de eso para generar. Hoy día la guerra no solo se libra en el terreno militar. Históricamente, bueno, la guerra se entiende que se hace en tierra, en mar, en aire, pero en la historia se ha sumado el espacio sideral con los satélites, el ciberespacio, la guerra cognitiva. Y bueno, el lawfare que tú has mencionado es una de las vías que ellos han tenido para sacar, tumbar, impedir que presidentes hostiles a las políticas de Washington sean sacados del puesto bajo invento, acusaciones de corrupción. De hecho, yo a veces discuto con algunos compañeros porque esta lucha por la corrupción que está propiciando varias agencias de los Estados Unidos solo ataca a algunos, po. Y obviamente el capitalismo siempre ha sido un sistema corrupto, donde se roban impuestos, se eluden obligaciones, se pagan mal a los trabajadores, etcétera, pero no se los persigue. Y esta supuesta guerra contra la corrupción es también un instrumento que está usando Estados Unidos para atacar a determinados objetivos políticos, para tumbar a nuestro gobierno. Y obviamente ellos controlan casi toda la prensa de América Latina. En Chile, en Colombia seguramente también, en Argentina, los grandes medios de televisión y de periódicos son de la derecha, que marca la agenda, marca el relato que domina a nuestra gente. Y nuestra gente común y corriente a veces no se da ni siquiera cuenta que no sabe lo que le dicen. No te escucho. El manejo que lo que estás diciendo es muy clave, el manejo de los medios de comunicación, lo que se dice, la parte creo que de la guerra cognitiva, pero también el manejo de las redes. Hay una suerte de manejo de los algoritmos, de limitar cierta información y de solo permitir unos enfoques. Ese es otro elemento de la guerra, ¿no? Sí, sí, sin duda yo, bueno, obviamente me gusta Silvio Rodríguez, Serrat, y bueno, cuando los voy a ver me aparece propaganda contra el gobierno, contra Gabriel Boric, y ellos, independiente de mis gustos, ellos tiran por YouTube, por Twitter, tiran su propaganda, propaganda. Y hoy día las redes sociales cumplen un gran papel en esta guerra de los sentidos. O sea, la disputa del relato es muy, muy fuerte. Sin duda, ellos tienen la delantera porque manejan las grandes redes, a pesar que si bien es un espacio democrático en que uno puede publicar
sus informaciones, sus convocatorias, pero por otro lado también son utilizadas por el sistema de dominación. Y el sistema de dominación es básicamente seguir defendiendo la economía libre de mercado, el neoliberalismo, el capitalismo, que ha privado a nuestros pueblos, a la gente común y corriente, de vivir vidas más plenas y de no poder satisfacer todos los derechos humanos que consagra la Declaración Universal. Claro, y ahí también tenemos bueno, el lamentable situación en genocidio en Palestina, también ha evidenciado ese control de la información y esa censura que se hace de manera directa o de manera velada. Tú le decías ahora el poder profundo de las corporaciones y ahí se nota muy bien la mano, incluso en términos de desigualdad, porque el manejo no lo tienen ni siquiera los estados, sino personas concretas que manejan todo el entramado de redes digitales y que controlan pues lo que se dice, lo que se piensa, cómo se dicen las cosas. Bien, eh, en este escenario también tengo una pregunta y es, ¿existe todavía la Escuela de las Américas o ella se ha recompuesto, se ha reconfigurado en función de todo esto que estamos comentando? Bueno, sigue existiendo. Inicialmente, bueno, fue fundada en el 46, después del término de la Segunda Guerra Mundial, y se llamó Centro de Adiestramiento para Militares Latinoamericanos. Ha tenido hartos nombres. El nombre Escuela de la América se da después de la Revolución Cubana, cuando ya se adopta una política de contrainsurgencia, porque obviamente la Revolución Cubana marca un hito muy importante y ya el presidente Kennedy pregunta, según los historiadores, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, por un lado nace la Alianza por el Progreso, va a ver si con algunas medidas sociales logran frenar la influencia revolucionaria y por otro lado se toman decisiones militares y se empieza a adoptar una política de contrainsurgencia. A partir de los 60 se empieza a conocer como Escuela de la América hasta el 2001, que producto de las intensas protestas, el Pentágono decide cambiarle un nombre bastante largo, se llama Instituto de Seguridad para la Cooperación del Hemisferio Occidental, WINSER, en inglés. Sigue existiendo. Bueno, en el 96 el New York Times publicó denunció la existencia de manuales que derechamente educaban sobre infiltración a los movimientos sociales, creación de listas negras, aplicación de la tortura, recompensa por enemigos muertos, etcétera. Bueno, el movimiento contra la Escuela de la América, que nació en el año 90, obviamente ya lo sabíamos, porque Estados Unidos desde el 46 en adelante ha formado a los militares latinoamericanos en la Escuela de la América. Tristemente, en el gobierno de Salvador Allende, Estados Unidos preparó militarmente a la mayoría de los oficiales de Chile, que conformaron los aparatos represivos, la DINA y la Central Nacional de Informaciones, responsables de muchas violaciones a los derechos humanos. Y en Colombia, por ejemplo, se han entrenado en la Escuela de la América más de 18.000 tropas, pero en total más de 100.000 tropas han sido entrenadas en los Estados Unidos. O sea, en Colombia el ejército colombiano está adoctrinado bajo las políticas militares, ideológicas de los Estados Unidos. Nosotros eso, y te lo comparto, lo compartimos con la Comisión de la Verdad de Colombia. Ellos recomendaron que las políticas de formación fueran revisadas para asegurarse que no se siguiera adoctrinando en programas que
posiblemente violaran los de derechos humanos, pero Colombia, Chile, Perú y Honduras son los países que más soldados envían. Y Colombia, bueno, es el primer país de nuestro continente que históricamente ha estado en ese puesto. La última información del 2023, casi 500 militares colombianos han recibido entrenamiento en esta institución, en Windsor, la Escuela de la América. Pero de acuerdo a Amnistía Internacional, existen más de 100 lugares donde los soldados latinoamericanos pueden ir a recibir entrenamiento. Y bueno, esta es una parte, las bases militares otra, y también existe la ILEA, que opera en El Salvador, y que da entrenamiento a los encargados de hacer cumplir la ley. Jueces, fiscales y policías están recibiendo entrenamiento en El Salvador. Y que, bueno, es un punto que hay que tener en cuenta, especialmente en esto de la guerra jurídica contra los representantes progresistas que a veces son acusados o han sido acusados para sacarlos del camino. La Escuela de las Américas, aunque tenga otro nombre, sigue operando. Existió durante mucho tiempo en Panamá, pero a raíz de los tratados Torrijos-Carter se vio obligada a salir de Panamá y está en Georgia, en Fort Benning, sigue operando. Y bueno, el movimiento sigue prestando atención a eso, aunque los instructores también han estado en Colombia en el último tiempo, han estado en Chile, porque también es una forma de eludir la vigilancia y bueno, también de economizar recursos. Obviamente ellos saben que nosotros seguimos atentos a los movimientos que hacen ellos, pero bueno, Estados Unidos como potencia mundial sigue intentando tener una fuerte injerencia en nuestros gobiernos y lamentablemente ni Gabriel Boric, ni Petro, ni Lula pueden 100% impedir que el ejército haga lo que hace porque existe una constitución, existen leyes, existen amarres que impiden que un presidente en ejercicio pueda hacer lo que quiera. Por ejemplo, acá sobre la revuelta social del 2019, el presidente no puede destituir al director de Carabineros porque aunque va a ser sometido a proceso, el presidente no puede porque existen leyes que vienen de la época de la dictadura que impiden la remoción presidencial de los altos cargos. Y esa es una vergüenza. De hecho, se intentó 2 veces hacer una nueva constitución y seguimos siendo gobernados por la constitución de Pinochet porque la oligarquía, la derecha chilena, ha tenido eh, poder para que se siga manteniendo el estado de las cosas y sigamos viviendo con la Constitución de 1980. Y esa es una vergüenza, pero tanto Lula como Petro como Gabriel Boric tristemente no pueden hacer lo que el voto popular le entregó, porque existen leyes y, bueno, está el compromiso de respetar esas leyes. Sí, de hecho, Colombia tiene un acuerdo, para nosotros resulta ilógico, como miembro no parte de la OTAN, que está bajo una ley, y esa ley, pues la idea nuestra es empezar un movimiento para replantear lo que se evalúe, porque nadie ha querido tener ese tema en la agenda. Y lo que tú dices, porque los poderes de negociación van disminuyendo en la medida en que los países se van viendo afectados por una suerte de, podríamos llamar, inducida descomposición en sus condiciones. Eso también tendríamos que analizarlo. Bien, lo que nos presentas, ¿qué papel le queda al movimiento social, al movimiento popular, a las organizaciones sociales frente a este panorama? Que incluso estamos asistiendo también a un reposicionamiento de Estados Unidos por los recursos, por la captura de las riquezas, pero también para evitar, entre comillas, que Rusia y China entren a competir.
¿Qué nos queda como pueblos? Bueno, no sé si tienen la misma opinión que yo, pero para nosotros los movimientos que trabajamos contra la militarización, por la paz, es, es complejo hablar de estos temas de gasto militar, de intervencionismo, de bases militares, de políticas de contrainsurgencia, de todo eso y más aún, o sea, yo creo que si bien por un lado es positivo el Internet, las redes sociales, todo eso, nuestros pueblos tienen menos formación política. O sea, mientras la gente lee menos, hay, discute menos, hay menos formación política. Ya las personas se juntan poco a conversar, a tomarse un café, a dialogar, a ver cómo está el mundo, porque pasamos todo el día conectados al WhatsApp, al Facebook, al Instagram, etcétera, y hay menos comunicación. También eso sumado a la crisis de los partidos de izquierda. eh, y también hoy día no existe esa fuerza que tuvo a comienzos de los 2000 el Foro Social Mundial, la emergencia de los movimientos sociales. Hoy día, lamentablemente, eh, los que tienen el poder han logrado por distintas vías desmontar eh, a los movimientos sociales. Y por otro lado, el grave problema que vivimos con gobiernos progresistas es que muchos de nuestros dirigentes se van a trabajar al gobierno. La dictadura, bueno, Martín Almada siempre dice, o sea, ¿qué hicieron en la Operación Cóndor? Mataron a los mejores intelectuales, pensadores, dirigentes sindicales, gente comprometida, los mataron, o sea, desarticularon, mataron a mucha gente buenísima y bueno, el sistema neoliberal ha seguido desarticulándonos porque, bueno, como privilegia el individualismo, o sea, eh, ya la gente no se organiza tanto, no participa tanto, hay menos formación política, hay menos diarios, la gente lee menos, el acceso a la cultura es muy caro. Y lamentablemente vivimos en ese escenario. Por eso, en cierta forma, hay que volver un poco, hay que insistir con la necesidad de la formación política, de volver a nuestros barrios, volver a la creación de esos movimientos culturales. Eh, Hay que seguir esos espacios de resistencia. Ahora, igual la historia hay que verla como a largo plazo, o sea, hay avances y hay hartos retrocesos y también hay harta amenaza, o sea, la militarización de Estados Unidos es una amenaza y ahí también tenemos que hacer un trabajo hacia las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no las podemos mirar como nuestros enemigos, debemos mirarlas como compatriotas que a lo mejor tienen una visión errada del tema militar, porque a nosotros nos gustaría que tuvieran conciencia que tienen que estar a favor de nuestra soberanía y nuestra soberanía está permanentemente siendo violada, vulnerada, humillada por potencias extranjeras. Eh, y lamentablemente la clase política de derecha usa a las Fuerzas Armadas, la ha usado históricamente para defender no los intereses de nuestro pueblo, sino los intereses de ellos mismos. Ellos han ganado millones de pesos, de dólares, saqueando nuestros recursos naturales y entregándoselos más aún a empresas extranjeras. Nosotros también tenemos que hacer un trabajo político de concientización hacia las Fuerzas Armadas. Se intentó con la UNASUR crear un consejo de defensa de Sudamérica en el sentido de que necesitamos construir una política de defensa que defienda nuestros propios intereses, que nos una en vez de dividirnos. O sea, es irónico, o sea, Chile es el tercer país de América del Sur, está Brasil, Colombia y Chile, que más gasta, luego Perú,
que más gastan en términos militares. Cuando, bueno, Estados Unidos nos vende armamento a nosotros, les vende armamento a Perú, ahora, bueno, va a penetrar a Argentina. O sea, Estados Unidos nos tiene como enemigo entre nosotros y hace un gran negocio, po, un gran negocio y es aliado de todo. O sea, nosotros tenemos que construir una política latinoamericanista de unidad y buscar otras formas y educar a las Fuerzas Armadas, porque realmente la soberanía nuestra en términos estratégicos eh, no está siendo defendida. No está siendo defendida porque estamos privilegiando los intereses de los Estados Unidos. Piñera, cuando estuvo con Donald Trump, eh, puso la estrella chilena en la bandera de los Estados Unidos. Y lamentablemente muchos políticos, especialmente de derecha, aman a los Estados Unidos y poco defienden nuestra soberanía. Entonces, bueno, nosotros, el movimiento de, de izquierda, el movimiento progresista, el movimiento de los derechos humanos, eh, debemos defender el derecho a autodeterminación, la soberanía de nuestros pueblos, pero también levantamos las banderas de la solidaridad. O sea, lo que pasa en Haití es una vergüenza y una vergüenza cómo Francia, Estados Unidos y España saquearon ese país y la única solución que tienen es enviar más armas. El Movimiento contra la Escuela de la América ha denunciado que todo lo que pasa, Estados Unidos es responsable. El principal líder de las bandas criminales es un ex policía formado por los Estados Unidos. El asesinato del presidente haitiano, donde participaron varios colombianos, fueron entrenados por los Estados Unidos. La MINUSTAH, que operó durante tanto tiempo en Haití, dejó miles de muertos y no resolvió los problemas. Las platas que supuestamente iban en ayuda social, inventaban ONG y las platas se devolvían a los Estados Unidos. O sea, lo que pasa en Ucrania, o sea, ¿qué dicen para justificar esto? Esta plata que enviamos a Ucrania da puestos de trabajo acá y nuestras fábricas están ganando mucho dinero. Qué vergüenza jugar con las vidas humanas cuando los que mueren son otros. Y en fin, y debemos seguir, y bueno, yo saludo el trabajo de Cabilando, de hartas organizaciones hermanas que siguen oponiéndose a la militarización, porque es una de las cuestiones concretas que afectan la vida de nuestros pueblos. O sea, mientras se gastan miles de millones en armamento, hay mucha gente que no tiene acceso a la educación, a la alimentación. En nuestros hospitales siguen las listas de espera. Realmente es una situación crítica que no debería pasar si los dineros públicos se destinaran a cosas que ayuden a la vida y al cumplimiento de los derechos humanos. Bien, Pablo, nos dejas retos gigantes y la necesidad de articularnos, de insistir en el proceso de articulación desde abajo. Hay situaciones muy complejas, sí, pero seguir insistiendo en el proceso de articulación e incluir en la agenda de lucha este tema que es clave, que también parece desapareció dentro de la agenda de lucha, la no militarización y transitar hacia otras lógicas de inversión de lo militar hacia lo social. Creo que eso hay que tenerlo, incluso avanzar más, destapar, deshacer los acuerdos legislativos que amarran a nuestros países a esta dinámica de guerra y de guerra que no nos corresponde, estar peleando guerras que no nos tocan y que no tienen lógica ni sentido. Entonces, agradecerte, Pablo, por toda esta presentación, estas claridades y por esa puerta que nos abres también en términos de lucha y resistencia desde el movimiento social y popular. Y los temas que nos quedan pendientes, que ahí hay un tema del papel que ha jugado la DEA incluso y la USAID
en penetrar las organizaciones sociales, en llenar también de tráfico de drogas nuestros países para desestabilizar y después presentar la solución, que es poner bases militares, seguir generando control y bajar la capacidad de negociación. Ese tema nos queda abierto, lo vamos a seguir profundizando. Y el papel de Colombia, lo has dicho muchas veces, hay que seguir insistiendo en ello. Uno de los mayores aportadores hoy de mercenarios a nivel global es Colombia, desafortunadamente, formados por el Plan Colombia, por esos acuerdos que hay que cuestionar permanentemente. Y es cierto lo que tú dices del informe que se presentó a la Comisión de la Verdad sobre el papel de Estados Unidos en la guerra en Colombia. Agradecerte a todos quienes nos ven, nos siguen, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista en este ciclo sobre militarización global. Muchas gracias y nos estaremos encontrando.